Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Anatol Lieven, ex profesor de la Universidad de Georgetown y actualmente director del programa Eurasia en el Quincy Institute for Responsible Statecraft. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer estar de vuelta. Recientemente coescribiste este artículo titulado Restaurar el excepcionalismo ártico, y dejaré un enlace en la descripción. Supongo que la premisa del argumento es que el Ártico corre el riesgo de convertirse en un importante campo de batalla geopolítico para las grandes potencias. Esto es un desarrollo nuevo, dado que el Ártico tradicionalmente ha estado, en gran medida, exento de la geopolítica, y en cambio, ha servido como un espacio para la cooperación y la construcción de confianza. Entonces, ¿qué es lo que hacía al Ártico excepcional en este sentido? ¿Y qué es lo que realmente ha cambiado? Bueno, durante la Guerra Fría, el Ártico, por supuesto, no era excepcional, porque como ocurre de nuevo hoy, había enormes fuerzas nucleares dirigidas contra los territorios de cada uno a través del Ártico. Había misiles basados en tierra y, por supuesto, submarinos nucleares. Existía todo un género de novelas de suspense sobre bases y submarinos rivales en el Ártico. Tras la Guerra Fría, hubo un periodo, desafortunadamente, en términos históricos, uno breve, en el que sí existió ese excepcionalismo ártico. Eso se debió tanto a la reducción de tensiones tras la Guerra Fría, como también a lo que ahora impulsa la nueva competencia en la región, que es el cambio climático, que está derritiendo el hielo ártico. Y por lo tanto, permitir que los barcos, tanto buques comerciales como buques de guerra, naveguen con mucha más libertad, al menos por los márgenes del océano Ártico. Pero lo que me parece absolutamente una locura de todo esto es que, en primer lugar, como digo, esta competencia no es nueva. Existía durante la Guerra Fría. No ha cambiado fundamentalmente porque realmente no afecta a la seguridad de ninguna de las partes. Si más barcos rusos y chinos, o estadounidenses y canadienses pueden navegar por partes del Ártico, eso no significa que Rusia vaya a invadir la isla de Baffin o Alaska. No significa que Estados Unidos vaya a invadir el norte de Siberia. Sabes, esto sigue siendo ni siquiera exactamente una competencia marítima, porque sí, los barcos van y vienen. Ahora bien, es cierto, por supuesto, que existe competencia por el acceso a los recursos submarinos, aunque gracias a Dios eso aún no ha comenzado realmente. Quiero decir, existía la esperanza, por supuesto, de que al igual que la Antártida, el Ártico pudiera ser declarado zona prohibida para la perforación submarina, pero quizás esa era una esperanza remota, y Trump la ha destruido por completo. Pero para mí, lo absolutamente demencial, y uso esa palabra con intención, creo que así nos verán nuestros descendientes dentro de 100 años, es que toda esta cuestión, o no cuestión, ha sido creada por el cambio climático, que está derritiendo el hielo. Ahora bien, muchos de los analistas de seguridad occidentales, que están exagerando desesperadamente esta nueva competencia estratégica en el Ártico, son o bien negacionistas del cambio climático o totalmente indiferentes a sus efectos más amplios. Nunca escriben sobre ello. Pero en realidad, basta con echar un vistazo breve y superficial a este asunto para darse cuenta, para ver que las amenazas, no solo para el mundo y la humanidad en general, sino también para nuestros propios países, derivadas del cambio climático en el Ártico, son mucho mayores, por varios órdenes de magnitud, que cualquier amenaza en esa región procedente de Rusia o China. Esto se debe a que el Ártico se está calentando más de 3 veces más rápido que el resto del planeta. Y el Ártico alberga 3 de los 4 llamados puntos de inflexión, o cuestiones, que podrían transformar el cambio climático de un proceso incremental a un proceso desbocado, al provocar bucles de retroalimentación, lo que esencialmente haría que el cambio climático fuera incontrolable
y convertiría 2 grados en 3, 3 grados en 4, hasta que la civilización moderna, o incluso posiblemente la existencia de la raza humana, podría estar en peligro. Y esos 3 problemas son el deshielo del hielo ártico y de la capa de hielo de Groenlandia, que provoca un aumento radical del nivel del mar. El deshielo de la capa de hielo reduce la reflectividad de los rayos solares hacia el espacio, y el deshielo del permafrost ártico provoca enormes emisiones de metano, que aunque no permanece en la atmósfera tanto tiempo, a corto plazo tiene un efecto invernadero casi 40 veces superior al del dióxido de carbono. El cuarto problema, que no se encuentra directamente en el Ártico, aunque se verá enormemente influido por los patrones meteorológicos derivados del Ártico, es la selva amazónica, pero obviamente no entraremos en eso. Pero la cuestión es, quiero decir, tomemos el Reino Unido, mi país. La última estrategia de seguridad nacional británica apenas menciona el cambio climático. Básicamente aparece en una pequeña nota a pie de página, y sigue hablando sobre la amenaza de Rusia, la amenaza de China, la amenaza de Oriente Medio, aunque no menciona a Israel ni una sola vez en ese contexto. Pero no hay nada seguro en ninguna de estas predicciones. Sin embargo, existe una posibilidad nada despreciable de que el deshielo del Ártico provoque el colapso de lo que se llama la AMOC, que es el principal proceso de circulación detrás de la corriente del Golfo. Ahora bien, si eso colapsara, el clima de Gran Bretaña y de Europa Occidental pasaría de su actual nivel templado a los niveles de Terra Nova. ¿Hay algo que Rusia desee hacer o pueda hacer, aparte de una guerra nuclear, a Gran Bretaña que tenga algún efecto remotamente parecido a esto? Y sin embargo, el establishment británico lo considera un asunto menor, mientras habla extensamente en esta nueva estrategia de seguridad nacional sobre la amenaza a la seguridad en el Alto Norte. Quiero decir, me parece que por una mezcla de, obviamente la historia, ya sabes, una larguísima historia de cuestiones de seguridad consideradas como asuntos militares duros, profundos intereses y prejuicios institucionales y pura cobardía moral, estamos perdiendo el sentido de la cuestión del Ártico hasta un grado por el que nuestros descendientes nunca nos perdonarán, si es que lo tenemos. Bueno, también parece que en el pasado, las actividades en el Ártico eran en gran medida un juego de suma positiva por naturaleza. Es decir, se trataba de abordar cuestiones climáticas y medioambientales, búsqueda y rescate, trabajo científico. Todo esto estaba enfocado en el beneficio mutuo. Pero con este corredor ártico, ya sabes, ¿bajo qué bandera debería navegar el barco? ¿Qué corredores marítimos estarán bajo el control de quién? Y, por supuesto, creo que, como bien dices, con la enorme cantidad de recursos energéticos que ahora están disponibles para su extracción, de repente surgen todos estos intereses de suma cero. Pero, por supuesto, la guerra en Ucrania no ha ayudado en absoluto. En el Consejo Ártico ya ni siquiera podemos sentarnos y hablar entre nosotros. Sé que hay muchos expertos que trabajan sobre el Ártico y ven esto como un gran problema. Pero mucho de esto comenzó antes de la guerra de Ucrania, aunque se intensificó un poco durante la presidencia de Trump. A menudo oigo hablar del discurso de Mike Pompeo en el Consejo Ártico, creo que fue en 2019, porque básicamente introdujo la geopolítica en el asunto y habló de formas en las que la gente no solía hablar en el Consejo Ártico antes sobre contrarrestar a China y a Rusia. Tú también lo sitúas en ese mismo periodo. En parte, pero tengo que decir que esta actitud es común en todo el ámbito de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, y de hecho también en los ámbitos de seguridad europeos. Como digo, está extrañamente conectada,
especialmente, obviamente, en el caso de los republicanos en Estados Unidos, con la negación de que el cambio climático esté ocurriendo. Así que, por un lado, el cambio climático está abriendo el Ártico a esta competencia, pero por otro lado, el cambio climático no existe. Quiero decir, no entiendo cómo una persona sensata puede mantener estas dos ideas en su cabeza al mismo tiempo. Es un comentario sobre el tipo de personas que nos gobiernan hoy en día, lo cual es profundamente deprimente. Pero a esto, por supuesto, se ha sumado este histerismo moralista europeo. Sabes, si alguien en el mundo hace algo que no nos gusta, y bueno, tenemos buenas razones, Dios sabe, para no gustarnos la invasión rusa de Ucrania, pero eso significa que son tan malvados que no vamos a hablar con ellos sobre nada. Vamos a cortar toda relación completamente. Y de alguna manera, esto se considera tanto una política sensata como una política que impresionará al resto del mundo. Pues bien, no impresiona al resto del mundo, porque el resto del mundo es perfectamente consciente de que podrías dar la vuelta, o ciertamente podrías haberlo hecho en el pasado, y aplicar los mismos estándares a gran parte del comportamiento occidental, y al comportamiento estadounidense y británico muy reciente, en ese caso. Y si entras en esta mentalidad en la que un desacuerdo sobre algo, incluso un desacuerdo muy profundo, lleva a un colapso de las relaciones en todos los ámbitos. Bueno, tarde o temprano, la conducta razonable en los asuntos internacionales colapsará por completo. O será Occidente el que se encontrará aislado, porque todo el discurso de los europeos y los estadounidenses bajo Biden sobre todas estas medidas contra Rusia y contra la invasión rusa de Ucrania es que esto ha llevado al aislamiento de Rusia. Rusia debe ser aislada. Bueno, por supuesto, si miras alrededor del mundo, Rusia no está aislada. La gran mayoría de los países han rechazado los intentos occidentales de aislar a Rusia. Y de hecho, quiero decir, por supuesto, ahora también muy impulsado por el extremado matonismo y grosería de Trump y la sumisión europea a esto. Parece mucho más que es Occidente el que se está quedando aislado, en la medida en que Occidente siga existiendo. Bueno, parece que la rivalidad geopolítica más amplia hoy en día es entre Estados Unidos y sus aliados, aparentemente con algunos objetivos de restaurar la unipolaridad, aunque no todos, por supuesto. Y por otro lado, este gran movimiento de los gigantes euroasiáticos que siguen abogando por la multipolaridad. Ahora, menciono esto porque China también está entrando en esto. Bueno, yo lo llamo la carrera por el Ártico, o al menos la geopolítica del Ártico. Ahora, creo que sí, China se refiere a sí misma como un estado cercano al Ártico. Algunos consideran esto muy creativo en términos geográficos, otros señalan los sistemas fluviales. Pero independientemente de esto, ¿por qué importa que Pekín también tenga un papel creciente en el Ártico? Bueno, quiero decir, cuando se trata de que China afirme ser una potencia ártica, aunque en realidad no lo es, miremos a Estados Unidos. Estados Unidos afirma ser, bueno, es en muchos sentidos una potencia de Oriente Medio. América está ¿a qué? 4.000 o 5.000 millas de Oriente Medio. Sin duda está decidida, como vemos, a seguir siendo una potencia latinoamericana. Una vez más, Estados Unidos no vive en América Latina, y así sucesivamente. China, como una enorme, según algunos cálculos, la mayor economía del mundo, y obviamente con un profundo interés en el comercio internacional, tiene un papel que desempeñar en el Ártico, nos guste o no. Pero en términos generales, sí, hay gobiernos occidentales, algunos de ellos europeos, y algunos escritores, comentaristas en Occidente, que reconocen y hacen un reconocimiento superficial a la idea de la multipolaridad. Quiero decir, Fiona Hill, una de las arquitectas o asesoras de la Estrategia de Seguridad Nacional Británica, dijo en Tallinn hace un par de años que debemos tener en cuenta las opiniones del resto del mundo,
y que ahora importan mucho más de lo que importaban antes. Pero en la práctica, esto no se refleja en absoluto en la estrategia de seguridad nacional británica. Se habla de, los activos diplomáticos británicos en la Commonwealth, pero en realidad no hay ninguna voluntad de tener en cuenta las opiniones reales de los países de la Commonwealth. Y por supuesto, ellos lo perciben. Y supongo que este es un síndrome familiar. A medida que el poder romano declinaba, las declaraciones de los autores romanos sobre la supremacía de la cultura romana y sobre cómo los bárbaros debían respetar la autoridad imperial y la romanidad se volvían cada vez más estridentes e histéricas. Así que, precisamente mi diva, que en el influencer malas minuye, nuestras afirmaciones sobre esa influencia vital, estival más tratos. Me pareció interesante que la política ártica china de 2018, el libro blanco sobre el Ártico, denominara el corredor de transporte a través del Ártico como la ruta de la seda polar, porque esto parece conceptualmente incluir el Ártico en la nueva ruta de la seda más amplia, o la iniciativa de la franja y la ruta que los chinos están desarrollando. Esto, de nuevo, puede verse como un regreso a la antigua ruta de la seda. Ahora bien, por supuesto, una de las razones por las que lo llaman el Mar de Barents. Y todo esto es porque hace 500 años los marineros holandeses intentaron llegar a China por mar. No funcionó, quedaron varados. Pero en fin, resumiendo, esto es una incorporación muy nueva, creo, a este proyecto de la Ruta de la Seda. Pero parece que algunos de los desarrollos recientes en el lado occidental buscan equilibrar esto. Ahora, estoy pensando en la expansión de la OTAN en Escandinavia, incluyendo Suecia y Finlandia. No creo que estuviera dirigida principalmente contra el Ártico, pero inevitablemente sí afecta al Ártico. ¿No es así? Con la expansión de la OTAN y también Estados Unidos desarrollando bases militares en toda Escandinavia, y los avances actuales en la infraestructura para poder mover tropas más rápidamente hacia las fronteras rusas. ¿Ves alguna lectura dramática o alguna gran interpretación de esta nueva presencia de la OTAN en el Alto Norte? Bueno, quiero decir, la mayor amenaza para la estabilidad en esa región de lejos recientemente ha sido la afirmación propuesta de Trump de tomar Groenlandia de Dinamarca. Es decir, eso realmente, obviamente aumentaría enormemente el papel de Estados Unidos en el Ártico. También causaría enormes problemas con Europa. La administración Trump parece haberse quedado en silencio sobre eso, relativamente en silencio. Pero por otro lado, claro, dado que hay tan poca gente en Groenlandia, 57,000, bastaría con una décima parte del presupuesto militar estadounidense para ofrecer a cada hombre, mujer, niño y bebé en Groenlandia $2 millones para aceptar la soberanía estadounidense. Ahora no creo que lo hicieran, pero el caso es que sería muy diferente si hubiera una enorme población en Groenlandia, pero no la hay. Así que pensé en mencionarlo, porque ya sabes, esto pone de manifiesto hasta qué punto Estados Unidos no solo es visto, sino que es un factor desestabilizador en el escenario mundial. Porque se oye mucho hablar de este eje de disruptores o revisionistas o lo que sea, pero difícilmente se podría encontrar un ejemplo mayor de revisionismo que un intento o propuesta de apropiarse de 840,000 millas cuadradas de la tierra de otro. Sí, bueno, Dios. Ojalá los chinos dejaran de hablar de esta ruta de la seda. Ojalá, igual que con estos interminables clichés de Occidente, como el orden basado en reglas, ojalá se callaran de una vez y pensaran en otra cosa que decir. Pero lo que los chinos intentan hacer, por supuesto, es desarrollar rutas hacia Europa, que, a pesar de sus problemas económicos, sigue siendo una de las 3 principales metrópolis económicas regionales del mundo, que no requieran una larga ruta marítima a través del Océano Índico y el Mediterráneo, o alrededor de África,
por mares que están básicamente controlados por la Marina de los Estados Unidos, o que podrían estarlo al final de una guerra. Así que, por supuesto, una de estas es la ruta terrestre. Y ahora, en realidad, existen varias rutas terrestres diferentes. Y la otra es este plan para aumentar enormemente el comercio a través del Ártico. Aunque quiero decir, el punto es, por supuesto, que un aumento del despliegue militar estadounidense, en caso de guerra, haría esa ruta muy, no tan vulnerable como pasar por el Estrecho de Malaca y el Océano Índico, pero aún así vulnerable, aunque se presten que fuerzas kaflas Spring. Russian forces to defend it. Pero mira, quiero decir, seamos realistas. Recemos para que al final, como durante la Guerra Fría, todo este despliegue militar resulte ser solo teatro. Las únicas circunstancias en las que Estados Unidos realmente empiece a hundir barcos chinos que atraviesen el Ártico, o en ese caso a interceptar o bloquear embarcaciones procedentes de China, podrían ser otra cuestión. Pero desde luego, si se tratara de una cuestión de interrumpir completamente el comercio marítimo chino, eso solo ocurriría en circunstancias de guerra. Bueno, quiero decir, si ambas partes están lo suficientemente locas como para entrar en una guerra a tiros entre Estados Unidos y China, el comercio chino a través del Ártico sería un asunto secundario, aunque solo sea porque, en esas circunstancias, probablemente Europa se ve obligada por Estados Unidos a detener el comercio con China, de todos modos. Pero quiero decir, sobre todo, que esto es algo que, en el mejor de los casos, llevaría a la economía mundial entera a la ruina, y en el peor, por supuesto, conduciría a un intercambio nuclear a gran escala y nos mataría a todos. Así que, ya sabes, gran parte de esto es kabuki militar, y tengo que decir que lo que realmente importa es la música. Desde hace muchos años, me impresiona profundamente el sector de la seguridad. Ya sabes, porque se habla mucho de la necesidad de aumentar nuestra producción militar. Pero lo que siempre han sabido producir fantásticamente bien es papel. Informes interminables, con títulos como La responsabilidad de Alemania en la seguridad de Asia Central o la contribución de Bélgica a la seguridad del Indo-Pacífico. Ya sabes, ahora tienen una fragata danesa siguiendo a este portaaviones británico por el Pacífico, porque los británicos no tienen suficientes buques de escolta propios. Bueno, estoy seguro de que eso le da empleo, ya sabes. No he estudiado la Marina danesa, pero en la Marina británica, en el servicio de submarinos británico, hay 11 almirantes y comodores, lo cual es un poco gracioso, ya que solo tenemos 9 submarinos. Pero Dios mío, esto es un gran plan de empleo. De lo contrario, tendrías oficiales navales que no pueden ser ascendidos y que tendrían que retirarse 2 rangos por debajo. Y apostaría una cantidad muy grande a que lo que producen 10 de los 11, quizá 9 de los 11, de estos altos oficiales navales es papel que no estoy seguro de que nadie, ni siquiera estoy totalmente convencido de que ellos mismos lo lean. Parte de este material parece como si realmente pudiera haberse producido en los años 50 y luego simplemente se le hubiera puesto una fecha y un encabezado nuevos. ¿Qué tipo de pensamiento crees que está influyendo en los políticos, no solo en Washington, sino también en las capitales de otras grandes potencias? Porque mucha gente atribuiría la posición dominante de Occidente al principio del siglo XVI, cuando las potencias occidentales empezaron a controlar los mares. Y de hecho, si observas la estrategia marítima de Estados Unidos, la estrategia naval, gran parte de esto se remonta a Alfred Thayer Mahan, quien analizó la importancia de controlar rutas marítimas clave. Y ahora, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha controlado puntos de estrangulamiento y corredores marítimos clave. Ahora tienes esta ruta ártica. No creo que no existan límites a la cantidad de tráfico que puede soportar, obviamente. Pero es un corredor que será más rápido y barato una vez dure.
Y además, podría ser el único corredor que quede completamente fuera de cualquier control estadounidense. ¿Son estas las cosas en las que piensan los políticos? Is this kind of the things the politicians think of, or what? But it no, but it doesn't. It doesn't. Pero pero no es así, no lo es. El extremo oriental de este corredor pasa por el estrecho de Bering, que está entre Siberia y Alaska, que es estadounidense, y tiene que atravesar las islas Aleutianas, entre las islas Aleutianas, la mayoría de las cuales, aproximadamente 3/4 partes, son estadounidenses y tienen bases americanas. Así que en realidad no proporciona una ruta china inmune a la presión estadounidense. De hecho, en caso de guerra, a la hora de controlar las rutas marítimas oceánicas, la Marina estadounidense aún puede hacerlo. Y eso no solo tiene que ver con el número de portaaviones, sino también con las bases y los aliados. Estados Unidos tiene 3 bases principales en el Océano Índico. 2, 3 major bases in the Indian Ocean. And if India were on its side as well, Y si la India también estuviera de su lado, podría controlar eso. Podría bloquear todo el comercio marítimo de China. De hecho, si Estados Unidos quisiera, podría bloquear todo el comercio marítimo de Rusia. La Marina estadounidense puede hacerlo. Lo que casi con toda seguridad la Marina estadounidense ya no puede hacer es impedir que China bloquee Taiwán, porque está demasiado cerca de China y los misiles y drones chinos basados en tierra destruirían una flota estadounidense demasiado cerca de las costas chinas. Pero la cuestión es que, si retrocedemos a los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, las fuerzas navales occidentales eran tan inmensamente superiores a sus rivales asiáticos que podían, y de hecho lo hacían, hundirlos continuamente sin correr ningún riesgo. at no risk to themselves. All the way, yes, from the Portuguese smashing Sabes, desde el principio sí, desde que los portugueses derrotaron a la flota mogol, tal como era, hasta que los británicos destruyeron los juncos chinos en la Primera Guerra del Opio, cuando los británicos tenían un barco de vapor con ruedas armado con cañones de largo alcance, que simplemente navegaba alrededor de los juncos chinos, que no podían maniobrar, ya que dependían de las velas, y los volaba en pedazos desde una distancia a la que no podían responder. Ahora, por supuesto, ya no es así. Sabes, Rusia tiene una flota de submarinos nucleares que son tan buenos como los nuestros. China, en sus propias aguas, es inmensamente superior a Estados Unidos. Pero también, y lo vemos con los intentos de frenar el comercio marítimo de Rusia, la llamada flota en la sombra de barcos no rusos que transportan energía y bienes rusos. Hasta ahora, estas medidas han sido limitadas. Se han limitado a actuar dentro de nuestras aguas territoriales. Si estos barcos realmente entran en nuestras aguas territoriales o intentan acceder a nuestros puertos. Y ha habido un par de ocasiones en las que en ese caso han sido incautados. Pero se está proponiendo, incluso en Suecia y en los estados bálticos y por comentaristas en otros lugares, que deberíamos ir mucho más allá de esto. Por ejemplo, en el Báltico, incautar barcos dentro de las zonas económicas de Suecia y los estados bálticos. La cuestión es que las zonas económicas de Suecia y los estados bálticos cubren todo el centro del Báltico. Ahora, lo que eso significa es que estás bloqueando Rusia, San Petersburgo y el enclave ruso de Kaliningrado por mar. En efecto, estás imponiendo un bloqueo. Bueno, no es solo que Rusia haya amenazado, en ese caso con luchar, con hundir barcos suecos o bálticos que intenten hacerlo, sino que, por supuesto, ha habido mensajes desde la India diciendo, mirad, esperad un segundo. Dado que muchos de estos barcos se dirigen a la India, consideraríamos esto como piratería. Piratería en alta mar. Igual que vosotros lo haríais si intentáramos hacerlo con vuestros buques. Así que ves que el problema es, y aquí es donde el orden basado en reglas se enreda y tropieza consigo mismo, que afirmamos ser garantes de la libre navegación, del libre comercio en alta mar, de la seguridad en alta mar.
moral or legal argument between Y este ha sido el argumento moral o legal entre Estados Unidos y Reino Unido, bombardeando a los hutíes en el Mar Rojo y objetando a las reclamaciones de China en el Mar de China Meridional. Pero en realidad, los chinos, como la mayor potencia comercial marítima en la actualidad, tienen el interés nacional más fuerte precisamente en mantener abiertas estas rutas marítimas. Somos nosotros quienes estamos empezando a socavar, por así decirlo, toda la base de nuestra reivindicación de dominio global, liderazgo, hegemonía y defensa del orden basado en reglas al intentar imponer nuestra voluntad sobre el comercio internacional. Como he dicho, antes podíamos hacerlo, cuando la Marina británica, la portuguesa o la holandesa eran incuestionables, pero ya no podemos hacerlo, y menos aún sin llevar también nuestro propio orden económico a la ruina. also bringing our own economic order down in ruins. Yeah, the talk about, well, not just Sí, la conversación sobre, no solo por parte de Rusia, sino también sobre tomar el control de petroleros iraníes o amenazar. Creo que fue el exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, quien planteó la idea de que podríamos imponer un bloqueo a San Petersburgo. Incluso hay argumentos de que Dinamarca debería empezar a interceptar barcos comerciales rusos. Es simplemente, esto es muy provocador. Echa por tierra todo el sistema basado en reglas. system based on rules. I guess my last Well, question. and Yeah. if Supongo que mi última pregunta, si esto ocurriera al revés, si los chinos se apoderaran de barcos estadounidenses en alta mar, los estadounidenses los hundirían de inmediato. Bueno, piénsalo. Intenta hacer eso en el Báltico, y un submarino o avión ruso hunde un destructor sueco o danés. Entonces, ¿dónde estarías? Lord Salisbury, el primer ministro británico hace más de 100 años, solía decir a sus colegas cuando proponían cosas así respecto a otros grandes países: dedica un poco de tiempo a pensar. ¿Estás dispuesto a luchar por este asunto? ¿Estás dispuesto a ir a la guerra? Si no lo estás, entonces no des los primeros pasos en esa dirección. if you're not, then don't take the first steps in that direction. Well, on that note, though, do you Bueno, en ese sentido, ¿tienes alguna proyección o cómo ves que se desarrollarán los acontecimientos ahora? Y especialmente en el Ártico, ¿crees que esto podría calmarse una vez que termine la guerra en Ucrania? ¿O ves un camino hacia la confrontación y la guerra por el Ártico? Yeah, confrontation and war over the Arctic? I don't see a pathway to war coming No veo una vía hacia la guerra que provenga del Ártico, porque no creo que haya ningún problema allí, incluido el territorial, que lleve a los países a la guerra. Quiero decir, no es como si hubiera islas en disputa con población, o incluso sin población en el Ártico, por las que alguien pudiera estar luchando, como ocurre, por ejemplo, en el Mar de China Meridional. No, pero si la guerra estalla en otro lugar, inevitablemente se extenderá al Ártico. Mi esperanza es que, una vez que termine la guerra de Ucrania, poco a poco se restablezcan relaciones razonables y que se vuelva al excepcionalismo ártico. Pero lo otro es que no lo sabemos, y quizá por algún milagro lo evitemos. We don't know, and maybe by some miracle we will avoid it. But I'm quite convinced that within Pero estoy bastante convencido de que, al menos en unas pocas generaciones, sin duda antes de que termine este siglo, los efectos del cambio climático, incluidos los que provienen del Ártico o afectan a esa región, habrán llegado a tal punto que a menos que hayamos conseguido destruirnos a nosotros mismos con armas nucleares en ese tiempo, será evidente para todos que estos asuntos por los que hemos estado discutiendo no solo son secundarios, sino prácticamente irrelevantes en comparación con el daño que el cambio climático ya ha comenzado a causar a los estados y las sociedades de todo el mundo. Mi temor, por supuesto, es que esta toma de conciencia solo llegue como resultado de desastres climáticos mucho más intensos y que cuando finalmente nos demos cuenta, ya sea demasiado tarde para hacer algo. it will be too late to do anything. Yeah, that's a disadvantage of when the great power competition. Sí,
Esa es una desventaja cuando aumenta la competencia entre grandes potencias. Se olvidan otros temas importantes como el clima. Pero, por supuesto, estando en Escandinavia, también tiendo a preocuparme un poco por cómo se está militarizando toda la región. Parece que nos estamos preparando para ser una línea del frente en el Ártico, lo que de alguna manera socava todo el periodo en el que la región fue una zona de paz. Pero la principal preocupación probablemente sea que estamos ignorando todo este cambio climático ahora. De todos modos, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente recomiendo ese artículo. Creo que todo el mundo debería mirar hacia el Ártico. Parece una región en rápido cambio. Towards the Arctic, it's a region in quick change, it seems. And Perdona, ¿por qué otra cosa ya que se te hace ahí? ¿Qué es? Maldita sea, ¿dónde ha ido? Damn it, where's it gone? With me. But I wrote a whole book on the issue of climate Pero escribí un libro entero sobre la cuestión del cambio climático y la seguridad, titulado Cambio climático y el Estado-Nación, el caso realista, que está publicado por Penguin en el Reino Unido y por OUP en Estados Unidos. En él expongo estos argumentos sobre el cambio climático como la verdadera amenaza para la seguridad, no solo para la humanidad en general, sino para nuestros propios países. in general, but to our own countries. Climate change and the nation state. I'll add that as Muchísimamente mi inscripción. so, Gracias de nuevo. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Glenn. Thank you so much, Glenn. And I'll see Y te veré en 9 días. you in 9 days. oh, yeah. Oh, sí, eso es genial. See them. Nos vemos entonces. Lo espero con ganas. Adiós.